habrá pasado? Este, bueno, hoy continuamos con la parte de calor y hoy terminamos todo el asunto de calor. Lo que habíamos visto en la última clase tenía que ver con esto. A ver. Bien, ¿cómo es? Lo que hemos visto en la última clase teníamos que ver con esto. Por ejemplo, con el agua, por decirle algo. Si la única ecuación que habíamos visto por el momento era esto, que era la ecuación de lo que se denomina calor sensible. Y que si yo le daba un valor y tenía una temperatura inicial, este delta T siempre T final menos T inicial, la temperatura inicial eran los 20 grados Celsius, y yo le daba un valor a Q de no sé cuánto, y me daba una temperatura final de 80 grados Celsius, bueno, estaba todo ok, listo, utilizábamos con eso calculábamos, supongamos, la temperatura final. Pero si este Q es muy grande, o sea, por lo menos supera algún valor, eh, yo utilizo la misma ecuación, eso es lo último que habíamos hecho. También queriendo averiguar la temperatura final, y supongamos que partimos de la misma temperatura inicial de 20, por decir algo. Pero si la temperatura final me daba, supongamos, 140 grados Celsius, entonces teníamos que concluir que no, que esta no era la temperatura final, que teníamos que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque a los 100 grados Celsius el agua cambia de estado. El agua cambia de estado. La pregunta sería, y esta vez si alguien responde, o sea, ¿todos los líquidos cambian de temperatura a 100 grados Celsius? Todo el líquido, el alcohol, qué sé yo. No, profe. No, bien, 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 bien. No, no todos los líquidos cambian de estado a 100 grados Celsius. Y el otro cambio de estado, esto es cuando el agua pasa del estado este, líquido al estado de vapor. El agua lo hace, este cambio a los 100 grados Celsius. Y el otro cambio de estado, o sea, cuando pasa de sólido a líquido, ¿a qué temperatura lo hace el agua? Ah, muy Mayor a bien 0 ahí. grados. Muy bien, a cero grados Celsius. Que en realidad eso es lo que habíamos visto cuando hemos visto termometría. Hemos visto que los grados Celsius tenían que ver, justo, se basaban en esos dos puntos fijos. Estos dos puntos fijos o temperaturas especiales en los cuales se cambia de estado son para el agua. Otro material cambia de estado a otra temperatura. Pero hablemos de eso. Primero que nada, hablemos acerca de los cambios de estado. Ya no se les llama cambios de estado. Voy a poner acá cambios de estado, pero en química ya no se utiliza esa frase. Se habla de cambio de fase. Y vamos a hacer, yo espero que esto ya lo hayan visto en química y que encuentren este, de alguna manera lo que tienen de igual. Tenemos los tres estados, sólido, líquido y vapor. Algunos le dicen gaseo de gas a esto. En realidad no es lo mismo vapor que gas, pero acá no vamos a ver la diferencia. Para nosotros va a ser como si fueran sinónimos, aunque no lo son. ¿Mm?
Este, recordemos algunos cambios de estado. ¿Cómo se llama? Quiero que me respondan, ¿ah? ¿Cómo se llama cuando algo pasa del estado sólido al estado líquido? Algo que utiliza de vez en cuando Goku con Vegeta. O también Fusión. Fusión, la famosa fusión. Esto es la fusión. ¿Mm? ¿Y cómo se llama este cambio de estado? Para pasar del estado líquido al estado de vapor. Evaporación. No, pero cerca. Ebullición. No, pero cerca. Esto se llama la Vaporización. Y sí, estoy escribiendo la mitad de la palabra, así que sí. Dicho sea de paso, la vaporización se puede dar a través de dos fenómenos. Uno es la evaporación y otro es la ebullición. Nosotros en esto que estamos viendo, digamos como que nos basamos totalmente en esto, en la ebullición. Pero realmente el pasaje del estado sólido al estado de vapor se da por dos procesos distintos, ¿no? Esto lo he puesto en rojo intentando señalar como si la temperatura fuera subiendo. O sea, siempre todos los materiales, y esto tiene que ver con este dibujito que he hecho acá arriba, como que tienen tres estados. En general, eh, hablemos del estado sólido, el estado líquido y el estado de vapor. Y esto, mientras la temperatura aumenta, pasamos de un estado a otro, pero de acuerdo a la flechita. O sea, a medida que aumenta la temperatura, el material pasa al estado sólido, al estado líquido, se funde. Y después que está en estado líquido, pasa al estado de vapor. Siempre acuérdense en el caso del agua, que es lo que todos tenemos muy presente. En cambio, cuando la temperatura disminuya, se dan los pasos en procesos contrarios. Esto es cuando la temperatura disminuye. Desciende, baja. La temperatura disminuye. Y esos procesos tienen nombres también, que también necesitamos saber cómo La se llaman. condensación y la Muy bien. solidificación. La condensación y lo has dicho también, ¿ah? Y la solidificación. Está bien. Esto es así. Esto es lo que nosotros vemos. Ahora, cultura general, no vemos nosotros esto, pero es muchas veces interesante saberlo por muchas cosas. Existe también un pasaje derecho para pasar del estado sólido al estado de vapor sin pasar por el estado de líquido. Muy bien, Wagner. Eso es la sublimación. Y al proceso al revés muchas veces le llaman simplemente... El ¿Cómo? otro es volatización, ¿puede ser algo así? De cristalización, tiene razón Apud. El otro se llama, el proceso al inverso se llama la cristalización. Lo interesante de esto son los ejemplos. ¿Qué ejemplos de la vida cotidiana pasan del estado sólido al estado de vapor por sublimación? ¿Qué ejemplos, a ver, de la vida cotidiana? El hielo seco, tenés razón, Wagner. No sé si alguno conocerá el hielo seco, pero el hielo seco es una de las... ¿Alguien Profe, conoce? creo que era la naftalina también. La naftalina. La naftalina que es lo más conocida. La naftalina que se usan son esas pelotitas que se ponen para que no coman, las polillas no se coman la ropa. Esa está en estado sólido. Y a medida que pasa el tiempo, las bolitas se van haciendo cada vez más chicas, más chicas, más chicas. ¿Y qué pasó con las bolitas? Podríamos decir, alguien puede decir, bueno, se evaporan. Bueno, en realidad no es que
evaporan, porque evaporar también implica pasar del estado líquido al estado de vapor. Se subliman, pasan del estado sólido directamente al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. ¿Mm? En realidad eso puede suceder con cualquier sustancia, solamente que cambia la presión. O sea, el agua también podría pasar del estado sólido al estado de vapor sin pasar por el estado líquido si nosotros cambiáramos la presión. El hielo seco, como dice Wagner, es el CO2, parece que está a la par está utilizando la Wikipedia Wagner. Pero sí, el CO2 es lo que llamamos el hielo seco. Como dice ahí Wagner, no puede estar en estado líquido por debajo de las 4 atmósferas. Pero bueno, esos son los ejemplos como para que veamos que no son cosas muy traídas de los pelos, ¿no? Pero como yo ya le he dicho, nosotros nos manejamos únicamente con los 4 procesos que están en rojo y los 2 que están en azul. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se produce un cambio de estado, la temperatura no cambia. Esto es muy, pero muy importante. O sea, mientras se produzca un cambio de estado, la temperatura no cambia. Terriblemente importante. Lo voy a anotar para que quede clarito así, ¿eh? Mientras se produce un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Para que quede más técnico. Esto quiere decir que si yo, pongamos que yo tengo en una olla. En una olla tengo agua. A esa agua le mido la temperatura. Supongamos que tiene una temperatura ambiente, supongamos que es de más o menos 20 grados Celsius. Alguien podría decir una temperatura inicial, sí, temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y en ese momento, bueno, empezamos a calentar todo el sistema. Le empezamos a entregar calor. Calor en forma de calorías. A medida que nosotros le entreguemos calor, la temperatura de esa muestra va a ir cambiando. Le entregamos calor porque, digamos, lo hemos puesto encima de una hornalla, hemos prendido la hornalla, y con el termómetro que está metido dentro de esa ollita que tiene agua, vemos cómo la temperatura de eso empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar. Pero no va a aumentar así indefinidamente. No va a aumentar así por siempre. Va a aumentar así hasta que llegue a la temperatura a la cual se produce el cambio de estado. Que para el agua corresponde exactamente a los 100 grados Celsius. Pero la ollita sigue estando en la hornalla, con la hornalla prendida. En todo este proceso se le entregaba calor y el efecto que producía el calor que nosotros le entregábamos es que la temperatura de esta iba aumentando. Aumentaba a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y llegaba a los 100. Cuando llega a los 100, no pasa a 110, no. Ahí se produce un cambio de estado. A esa temperatura se produce un cambio de estado. Toda la energía que nosotros le damos, que recuerden lo que estamos diciendo es lo siguiente, que estaba la olla, que tenía agua dentro, y nosotros le estamos entregando calor a ritmo constante porque está la hornalla prendida, ¿no? Esa cosita roja representa el fuego de la hornalla. Sigue estando ahí en la hornalla. Entonces lo que hace el agua, toda la energía que le damos, todo el calor que absorbe, lo utiliza no para aumentar la temperatura, sino para cambiar de estado. Pero mantiene constante la temperatura.
Acá todo el agua estaba en estado líquido. Acá empieza a producirse el cambio de estado y la temperatura se mantiene constante. En cualquier parte de este proceso, que bueno, tómenlo como una recta bien horizontal, ahí tenemos líquido más vapor. Exactamente en este punto, al comienzo, está todo en estado líquido. A medida que nos movemos hacia la derecha, cada vez aparece más y más vapor. No es que se evapora, ahí está hirviendo el agua. Está pasando el estado de vapor, pero es porque se llegó al punto de ebullición, a la temperatura a la cual se produce el cambio de estado. Bueno, supongamos que acá ya no queda nada de agua líquida, todo quedó en forma de vapor. Bueno, si fuera una olla común, ya se hubiera ido. Entonces, bueno, esta olla nuestra más vale que tendría que estar cerrada herméticamente, y entonces el agua ya no quedaría nada en estado líquido, ahora todo queda en estado de vapor. La parte de acá abajo ya no está, no hay nada líquido, ya todo está en estado de vapor. Acá cuando llegamos al otro extremo, está todo en estado de vapor. Una vez que ya está todo en estado de vapor y sigue estando debajo de la hornalla, bueno, ese vapor sí, eh, sí se calienta. Y se va a seguir calentando así hasta que, bueno, hasta que nosotros dejemos de entregarle calor, ¿no? A esta curva que me marca cómo cambia la temperatura de un cuerpo en función de la cantidad de calor que nosotros le entreguemos, esta curva se llama curva de calentamiento. Y nosotros podemos identificar las partes de calor sensible, que son las partes como inclinadas. Este es calor sensible. El calor que es responsable del cambio de temperatura. Esta también parte también es de Q sensible. Cuando dice Q sensible, estoy queriendo decir, es la parte, en esta parte podemos utilizar esta ecuación, Q igual a mc por delta T. En las partes horizontales no. Eso es lo nuevo. Y yo le he dicho, este tema tiene tres ecuaciones. La clase pasada hemos visto una, hoy vemos las otras dos, y ahora vamos a ver una de esas dos. En esta parte del medio, la cantidad de calor que nosotros le entregamos a un cuerpo sirve para que esa masa M cambie de estado. Y la ecuación en esta zona, en esta parte, es muy sencilla. Q igual a M por L. Fíjense que no hay nada de temperatura. Entonces ya vamos a darle nombre a esta parte, ¿cómo se llama este L? Y esta parte se llama calor latente. ¿Mm? Bueno, vamos a acomodar un poco más el... Vamos a probar, vamos a colocar. Aquí le llamamos entonces nosotros calor latente. Igual que calor sensible al calor responsable del cambio de temperatura, el calor latente es el responsable del cambio de estado. La única ecuación que tiene esta parte es la siguiente. Q igual a M por L.
donde Q es la cantidad de calor que se entrega o que se recibe, o sea, que el cuerpo entrega o que el cuerpo recibe, y recuerden que ahí tienen que tener en cuenta la convención, que si le entregamos calor al cuerpo eso es positivo, y si le sacamos calor al cuerpo eso es negativo. M, no se olviden, remarquenlo bien, M es la masa que cambia de estado. Es la masa que cambia de estado. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Para que tengamos en cuenta. Perdón, ya le explico qué quiere decir ese D. Y el L se llama calor latente. Ahí parecería como que una confusión, porque el calor latente es Q y el L también es calor latente. No, este es calor latente D y me falta completarlo. Porque en realidad lo que va a venir acá tiene para ustedes 4 posibilidades. Esas 4 posibilidades son: el calor latente puede ser, voy a bajar un poco para que se vea lo que quiero ver. Recordemos los cambios de estado. El calor latente depende del cambio de estado que sufra el material. O sea que puede ser calor latente de fusión, puede ser un calor latente de vaporización, puede ser un calor latente de solidificación, puede ser un calor latente de condensación. Todo esto se lo identifica con la primera letra. LF, LS, LB o LC. No escribimos todas las palabras. Pero cuando alguno lo ve así, no va a saber qué es LF. Bueno, por eso ahora se lo estoy escribiendo entero, pero en realidad es la primera letra que tiene que ver con los cambios de estado. Ese calor latente de fusión, de vaporización, de solidificación, ¿de dónde lo sacamos? De la tabla que le acabo de compartir al comienzo a los delegados de curso, que espero que ya se la hayan compartido. Si no, bueno, ya se lo van a compartir después y ahora lo van a tener que ver las que yo tengo acá ya listas ya en la computadora. Pero hay una cosa importante. Los procesos inversos, ¿qué quiero decir esto con procesos inversos? Fíjense, pasar del estado sólido al estado líquido es un proceso. El proceso inverso es pasar al revés, del estado líquido al estado sólido. Los procesos inversos tienen los mismos L, nada más que cambiado de signo. O sea que el L de vaporización es menos el L de condensación. Eso lo vamos a anotar por acá. Directamente lo notemos para los dos casos. O sea, el L de solidificación es menos el L de fusión, porque la solidificación es el proceso inverso a la fusión. El L de condensación es menos el L de vaporización. La vaporización, porque la condensación es el proceso inverso a la vaporización. En este momento para nosotros es muy importante manejar la tabla. Ustedes están viendo ahora la tabla, porque bueno, está hecho así ahora. La ven en la tabla, ¿verdad? Ahí si ustedes me Sí, responden. profesor. Gracias por responder, porque como ven no puedo ahora, estoy compartiendo pantalla, así que no. Estas son dos tablitas muy, muy importantes. Nosotros este año vamos a ver únicamente qué pasa con estas dos tablas, ¿no? La primera tabla es una tabla que, bueno, lo del medio, lo de la densidad, lo he puesto como para poner algo. Pero en realidad lo que me interesa es el calor específico. El calor específico es el que tenemos, por ejemplo, para el agua en estado sólido. Acá dice arriba sólido, todo esto está en estado sólido. Tenemos para el agua en estado líquido y tenemos para el agua, ¿dónde está el agua? El agua en estado de vapor. O sea que no solamente tengo para el material, sino para el material en los distintos estados. El otro que también tengo en los tres estados, y son los dos únicos que lo tengo en los tres estados, es el alcohol etílico.
Al alcohol etílico también se le llama etanol. Así que cuando yo diga que se tienen, qué sé yo, 200 centímetros cúbicos de etanol, acá en la tabla aparece como alcohol etílico y es exactamente lo mismo. El alcohol etílico tiene su calor específico en el estado sólido, y el alcohol etílico tiene su calor específico en el estado líquido y tendrá un calor específico distinto en el estado gaseoso. Lo mismo que para el agua. En sólido, para el agua es 0,5, en el estado líquido es 1, ya me has visto eso en la clase pasada, y en el estado de vapor es 0,45. Bueno, después no tenemos los otros. Y tenemos el calor específico de la mayoría de los sólidos conocidos, como el cobre, el aluminio, el plomo. Dentro de los líquidos tenemos el agua, el alcohol etílico y el mercurio nomás. Si necesitamos otro calor específico, en realidad yo se lo voy a dar, pero en la vida real ustedes podrían agarrar cualquier tabla, googlear el calor específico de lo que quieran y seguramente le va a decir en Google cuál es el calor específico. Nunca se olviden de las unidades, ¿no? ¿En qué unidades están lo que ustedes vayan sacando? Pero esta tabla, la tabla que le sigue, la tabla 2, la tabla 3 no vamos a utilizar este año. La tabla 2 es terriblemente importante. La tabla 2 nos da básicamente los puntos de fusión de distintas sustancias y nos da el punto de ebullición de las mismas sustancias. También nos da el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Ahora, ¿por qué no me da los otros calores específicos? Bueno, no me da el L de solidificación porque es menos que el L de fusión. Si yo ya tengo el L de fusión, le pongo un signo menos, ya sé cuánto va el L de solidificación. No me da el L de condensación porque es menos el L de vaporización. La tabla me da el L de vaporización, le pongo un signo menos delante y ese es mi L de condensación. Pero esto, a la hora de resolver un problema, estas dos cosas son muy importantes. El punto de fusión y el punto de ebullición de una sustancia. Entonces, eh, vamos a volver a lo que le estaba diciendo hace rato. ¿Por qué el L hace rato les decía que no se olviden nunca que M es la masa que cambia de estado? Q es la cantidad de calor necesaria para que esa masa, ya que ya está en la temperatura a la cual se va a producir el cambio de estado, pase, digamos, de este punto, a ver, es la cantidad de calor necesaria para que pase de este punto a este punto, ¿no? Para que pase desde acá hasta acá. Obviamente la sustancia ya tiene que estar a la temperatura en la cual se produce el cambio de estado, ¿no? A ver. Yo lo que quería decir con que M es la masa que cambia de estado, supongamos lo hagamos de vuelta con el agua. Un ejemplo, ¿cómo sería esto? Supongo que yo tengo un recipiente, tengo por acá agua líquida, y digamos por decir algo que en este momento, en un momento inicial, acá toda esta agua líquida, tenía yo 80 gramos de agua. Bueno, obviamente esto está, lo ponemos, digamos así, lo ponemos en una hornalla, que le da calor, así ahí. Pues, bueno, la temperatura de esto aumenta y entonces, después de un tiempo, ya se vaporizó bastante agua y acá me quedaron únicamente 20 gramos de agua. La pregunta sería,
¿Cuál fue la cantidad de calor? ¿Qué cantidad de calor yo necesité para ir de este estado, digamos, inicial a este estado final? Suponiendo que acá el agua ya estaba a los 100 grados, ¿no? Acá ya el agua ya estaba a los 100 grados Celsius. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Q igual a M por L. Primero yo tengo que saber qué cambio de estado hizo el agua. Para eso tengo que preguntarme, ¿el agua estaba en qué estado y el agua pasó a qué estado? Ah, bueno, el agua estaba acá en estado líquido y pasó al estado de vapor. Entonces el L que le corresponde es el L de vaporización. La pregunta que me hacían era la cantidad de calor, o sea que Q es la incógnita. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué masa pongo? ¿Pondré los 20? ¿Pondré los 80? ¿Qué masa pongo acá para averiguar la cantidad de calor necesaria para pasar de este estado inicial a este estado final? Los 80 gramos. Los 80. ¿Cuánto, perdón? Los 80. 80. El que está diciendo 60 está en está en lo correcto, porque fíjense que acá M es la masa que cambió de estado. Estos 20, primero, esta es la masa como inicial de agua, acá todo estaba en estado de agua. Esto es lo que me queda de agua. ¿Qué pasó con los 60? Bueno, esos 60 gramos son los que se transformaron en vapor. Y ya no están acá, porque esos son los que se vaporizaron. Los 60 gramos fue lo que se transformó en vapor. Entonces acá lo que yo tendría que poner son los 60 gramos. Tendría que fijarme en la tabla. Para el agua, el L de vaporización. Ah, bueno, acá dice que son 540. Y que sean las unidades, calorías por gramo. Entonces tendría que poner acá 540 calorías por gramo. Se va este gramo con este gramo. Bueno, hago el cociente, perdón, el producto y saco ahí no sé cuántas calorías. Bueno, eso es la cantidad de calor que necesite para pasar de este estado inicial a este estado final. Siempre se equivocan con el M. Siempre le meten una masa o le meten otra. Bueno, quizá porque muchas veces en los problemas eh, todo esto se vaporiza muchas veces. O sea, los 80 gramos se transforman en vapor. Está bien, es cierto, pero en otros problemas no. ¿Eh? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eh, vamos a hacer algunos problemitas sencillos de esto. Yo les decía, todo esto este tema tiene dos ecuaciones. Una es la que hemos visto en la clase pasada, esta, la de calor sensible, o hemos visto esta, la de calor latente, y hay otra más, que espero que la veamos hoy, pero si no la vemos hoy tampoco es tan problemático, no tenemos que andar a las chapas con todo esto. Ah, bueno, ya sé. Me olvidé de compartir eso, entonces voy a tener que inventar un problema que es muy parecido a uno que está en el práctico. Nada más que hubiera sido lindo que ya empecemos a hacer un problema del práctico. Pero que diga más o menos lo siguiente. Supongamos que tengo un problema. Me dice que yo tengo un recipiente. Y ese recipiente contiene agua.
pero me dan algunos datos. Yo lo voy a ir diciendo directamente de acá. Este es medio litro, directamente ya lo pongamos así como 500 gramos de agua. Pero me dicen que en realidad que el recipiente era de aluminio, era una ollita de aluminio. Y que la masa de esa ollita de aluminio era una ollita muy liviana, una ollita de 100 gramos de aluminio. Y me dicen que el agua estaba a 20 grados Celsius. Y la pregunta es la cantidad de calor total que hay que entregar, vamos a poner con palabras, que hay que entregar al sistema. Para que la temperatura final sea de, qué se dice, 80 grados Celsius. Bueno, varias cosas. Ahora no hay un cuerpo, ahora hay dos cuerpos. Por un lado tengo el recipiente, que me dan la masa y me dicen que es de aluminio. Eso es muy fundamental. Esos son los dos datos que generalmente me tienen que dar del cuerpo. Me tienen que decir la masa y me tienen que decir la sustancia, de qué está hecho, ¿no? Si me dijeran un recipiente de 200 gramos, yo tampoco no sabría cómo se resuelve. Me tienen que decir si es de cobre, de hierro, de no sé qué cosa. Y si contiene un líquido, me tienen que dar obviamente también la sustancia del líquido, la masa del líquido y la temperatura inicial. Y la pregunta es muchas veces, ¿y qué pasa con la temperatura inicial del recipiente? Bueno, ahí también vemos otra cosa más. Siempre, esto tómenlo como regla, salvo que se diga lo contrario, pero siempre el recipiente tiene la misma temperatura que el líquido que está contenido, el líquido que él contiene, ¿no? O sea que acá nosotros lo que tenemos que interpretar es que tanto el aluminio como el agua se encuentran inicialmente a 20 grados y que los dos tienen que ser llevados a esta temperatura. Entonces ahí tendríamos que pensar de la siguiente manera, que la cantidad de calor total, que es lo que nos preguntan, va a ser la cantidad de calor que le tenemos que dar al agua más la cantidad de calor que le tenemos que dar al recipiente, que es de aluminio. Acá la consideración también que tenemos que hacer, que muchas veces nadie la hace, es que para ir desde esta temperatura inicial 20 hasta esta temperatura final 80, hay que pensar, ¿hay algún cambio de estado? ¿El agua sufre algún cambio de estado al ir de 20 a 80? No. ¿El aluminio sufre algún cambio de estado al ir de 20 a 80 grados Celsius? No. Bueno, entonces todo se va a manejar pura y exclusivamente con esta ecuación, con la ecuación de calor sensible. La cantidad de calor total, como es calor sensible, va a responder a una ecuación de este tipo. Masa del agua, C del agua y el delta de T. El Q del aluminio va a ser la masa del aluminio, el C del aluminio y el delta de T. ¿Por qué no le pongo su índice a los delta de T del agua y del aluminio? Porque son los mismos. Muchas veces su problema también viene con el asunto de los subíndices. Acá ponen Q igual a MC delta de T, acá ponen MC delta de T, y bueno, después, si le ponen la misma letra, algunas veces después los cancelan, los simplifican, y cuando no se tenían que simplificar. Bueno,
Así que también recuerden que eso también tienen que tratar de tener en cuenta. Entonces la cantidad de calor total, la masa del agua, mi problema ficticio son de 500 gramos. Acá voy a utilizar lo que yo decía, no voy a poner unidades en esta parte. Voy a poner unidades al final nomás. El calor específico, ya lo habíamos utilizado la otra vez, pero si estamos en estado líquido, el calor específico del agua es 1. La temperatura final de esto es 80. La temperatura inicial de esto es 20. La masa del aluminio son 100. El calor específico no lo sabemos, pero para eso recurrimos a un calor específico para la tabla. Aluminio, estamos en estado sólido. ¿Cómo sabemos que estamos en estado sólido? Bueno, no tenemos aluminio acá como para decir por qué. El aluminio en estado sólido. Acá hay que poner todos los decimales, 0,214. Numerito que aparece acá. 0,214. 0,214. Temperatura final también. 80 menos 20. Les recomiendo siempre que hagan esto, que el delta de T no me pongan directamente el 60, sino pongan quién menos quién. Y siempre recuerden que va primero es final menos inicial, como todo delta. Bueno, y acá ya es cuestión de agarrar la calculadora y calcular. 500 por 60, la tabla de 500, y eso me da 30.000. Y esto, bueno, 100 por 0,214 son 21,4 por 60, eso me da 1284. Y ahí ya puedo responder bien la cantidad de total de calor que yo necesito son 31.284, y ahí nunca me olvido porque si no me desaprueban las unidades. En este tema muchas veces se recomplica con el asunto de las unidades, por eso fíjense en que estén las masas en gramos, que estén las temperaturas en grados Celsius, y entonces yo les aconsejo que no pongan las unidades. Por supuesto, si alguien las quiere poner, las unidades las escribe, pero lo que sí o sí tienen que escribirla es en el resultado final. Bueno, este es un tipo de problema. Hay muchos de estos problemitas sencillos, pero por lo menos lo quiero dejar pensando para el fin de semana, y de paso así medio como que completamos por lo menos la parte teórica de este tema, que es viendo las ecuaciones, lo que nos falta. La única ecuación que nos falta para entender esto. Yo se lo voy a dar a través de un problema, para que también como que vayamos viendo algunas cosas. Pero supongamos que yo tengo un recipiente. Dentro de ese recipiente tengo agua. Digamos que tengo 500 gramos, o sea, medio litro de agua. Y digamos que está igual que el otro, inicialmente a 20 grados Celsius. Y ahora le arrojo un bloquecito, una piedrita, no sé, de cobre, o de lo que quiera, de 200 gramos. Pone acá cobre. Y que esto inicialmente está en la temperatura de 80 grados.
80 grados Celsius. Lo arrojamos acá adentro. Y bueno, ¿qué es lo que va a producir? Lo que va a pasar acá es bastante obvio en el sentido con que lo que va a pasar acá es que se va a producir lo que se llama un equilibrio térmico. Acá inicialmente hay un cuerpo caliente, que es el cobre, que ese se va a enfriar, y hay un cuerpo inicialmente frío, que es el agua, y ese se va a calentar. ¿Hasta cuándo se enfría uno? ¿Hasta cuándo se calienta el otro? Lo que es seguro, seguro, es que esto no va a ser hasta la media. No es que sumo las dos temperaturas y divido en dos. No es 80 más 20 son 100, dividido en 2 es 50, no. Porque en realidad también depende de la masa. He debido poner que estos 200 eran 200 gramos, ¿no? Depende de la masa. Y también depende del tipo de material. O sea, si este mismo hubiera sido el mismo problema, pero en vez de cobre hubiera sido hierro, y la respuesta hubiera sido otra. Y si acá en vez de tener agua hubiéramos tenido alcohol, bueno, la respuesta también sería otra. Entonces, para nada, la respuesta tiene que ver pura y exclusivamente con las temperaturas, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Y la última ecuación tiene que ver con esto que nosotros llamamos equilibrio térmico. Equilibrio térmico siempre va a haber algo como más o menos como le acabo de decir, un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Y cuando los ponemos en equilibrio, el cuerpo caliente se enfría y el cuerpo frío se calienta. ¿Hasta qué? Se calientan hasta que la temperatura final de ambos cuerpos sea la misma. En ese mismo momento ya deja del cuerpo caliente, deja de enfriarse y el cuerpo frío deja de calentarse. Básicamente, lo que ha sucedido acá, que yo tenía dos cuerpos, este cuerpo, a ver, no sé, sí, está bien, tengo estos dos cuerpos. Este que estaba a una temperatura 1, digamos que era mayor que este cuerpo que estaba a una temperatura 2, temperatura inicial 2, temperatura inicial 1. El cuerpo que está inicialmente caliente le entrega energía en forma de calor al cuerpo que está inicialmente frío. Como este cuerpo pierde calor porque le entregó a este, entonces la temperatura de este cuerpo disminuye. Y como este cuerpo recibe calor, la temperatura de este cuerpo aumenta hasta que las temperaturas finales de los cuerpos son iguales. Cuando eso sucede, deja de haber este intercambio de energía. Eso dicho en palabras, eso dicho con palabras, con símbolos matemáticos, queda de la siguiente manera, que la cantidad de calor que se entrega o que entrega un cuerpo es igual que la cantidad de calor que el otro cuerpo recibe. La cantidad de calor que un cuerpo entrega es igual a la cantidad de calor que el otro cuerpo recibe. Esa es prácticamente la ecuación, la otra ecuación que nos falta. Lo que pasa es que tampoco puede ser exactamente como dice esto. ¿Por qué? Por la convención como nosotros vemos, la convención de signos que habíamos visto en la clase pasada. Que cuando un cuerpo entrega calor, este Q es negativo, y si el cuerpo recibe calor, este Q es positivo. Entonces, fíjense, si el cuerpo le entrega calor, este número me va a quedar negativo, y el cuerpo recibe calor, este número me va a quedar positivo. Entonces, nunca esta igualdad puede ser cierta, porque nunca algo negativo es igual a algo positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esto sea igual? Y bueno, le damos un signo menos a cualquiera de estos términos. Indistinto, ¿no? No es que deba ser a uno ni a otro. A mí me gusta darle signo menos al que entrega, pero si ustedes lo quieren hacer al revés, no hay problema. Y ahora sí, esta es la única ecuación que nos faltaba ver. Que menos el calor que se entrega es igual al calor que se recibe. Lo pongamos en este problema. Menos el Q que entrega el cobre, porque el que entrega calor es el cobre, es igual al Q
que recibe el agua, menos el calor que entrega el cobre, pero el cobre al ir de 80 a 20 no cambia de estado, o sea que va a tener su ecuación va a tener que ver con esto. Y el agua también no va a cambiar de estado, o sea que su ecuación va a tener que ver con esto, masa del agua, el C del agua y el delta T del agua. Y ya estoy terminando, chicos, para los si tienen que entrar en alguna clase. Lo único que voy a hacer ahora va a ser desarmar el delta T. Delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, en este caso del cobre. Acá vamos a poner masa del agua, T del agua, delta T, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial del agua. Y ahora fíjense en esta expresión, la última de acá, todo es dato, salvo la temperatura final de ambos cuerpos. Y como no le he puesto su índice esa, no he puesto acá la temperatura final del cobre ni temperatura final del agua, porque en realidad la temperatura final del cobre es igual a la temperatura final del agua, y es por eso que tienen los mismos símbolos, porque las temperaturas finales de ambos cuerpos son las mismas. Pero después el problema nos da las temperaturas iniciales de ambos cuerpos, el problema nos da la masa de ambos cuerpos. De la tabla vamos a sacar el calor específico del cobre, bueno, el calor específico del agua también lo saben, pero si no, está ahí en la tabla. Y lo único que tienen que hacer ustedes para la clase que viene es resolver esto matemáticamente. Pero yo quiero decir lo siguiente, que es lo mismo que se había dicho la primera clase que la clase pasada de este tema. Este tema tiene únicamente 3 ecuaciones. La que hemos visto en la primera clase, calor sensible, Q igual a mc delta T, la que hemos visto hoy, calor latente, y esto que en realidad es que la cantidad de calor que uno entrega igual a la cantidad de calor que el otro recibe, que en realidad siempre van a ser mezcla de estos dos tipos de calor latente o calor sensible. Pero la cantidad de problemas que hay, la cantidad de problemas distintos que uno puede generar con esto, es una enormidad. Acá vamos a estar tranquilamente una semana y media o 2 semanas haciendo problemas de esto nomás. No vamos a avanzar más en la teoría, porque ya no hay más teoría de este tema. Lo único que hacemos son problemas distintos. Problemas que sucedan cambios de estado, que no sucedan cambios de estado, qué sé yo, que las cosas se enfríen, que las cosas se calienten. Bueno, un montón de cosas para decir. Che, Esteban, ¿puesto presente? Pues, supongo que sí habrán puesto presente, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Así que con esto nomás ya terminamos la clase. Les debo el videoclip para la semana que viene. Profe, Sí, no puedo escribir el presente, ¿me puede anotar usted ahora? Por favor. bueno, ok. Yo te pongo, Disculpe que tengo una cosa con un problema y no puedo escribir el presente. bueno, ok. ¿No puedo escribir nada? Bueno, listo. Ahora no, con el teclado no. Bueno, ok. Yo soy Luciano Rigo. Sí, sí, Gracias. sí, sí, ya sé, Rico. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene, chicos.
Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos, gracias. Bye, bye. ¿Profe? Sí.